esta preciosa tarde. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y se encuentra ahí en el número 18, estudio bíblico número 18. Yo creo que todos tenemos el libro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hemos estado viendo, ¿verdad? Bueno, todo este trimestre se ha basado acerca de la adoración a Dios. La clase pasada estuvimos viendo adorar a Dios en momentos de prueba. Yo creo que nos está quedando bien claro cuál es la adoración, ¿verdad? Cuál es la adoración que el Señor está buscando. Y en esta tarde pues vamos a seguir con la adoración. Está basada en la palabra de Dios. Y para eso vamos a estar viendo tres objetivos. El primer objetivo va a ser evaluar el énfasis que hace el Salmo 119 al aspecto intelectual de la adoración. Número 2, apreciar cómo la palabra de Dios orienta y dirige los sentimientos humanos. Y 3, reconocer que la práctica obediente a la palabra es básica para la adoración. Vamos a estar viendo allá como base bíblica en el libro del libro de Salmos 119 del 1 al 20. Gloria a Dios. Salmo 119, 1 al 20. Y voy a pedirle a nuestra hermana Carol, que está bien concentrada, que nos lea el pensamiento central, por favor. La eficacia de la oración y la calidad del contenido de la alabanza del cristiano dependen de su apego a las enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. O sea que no podemos adorar como nosotros queramos, ¿verdad? O como a nosotros nos parezca mejor, sino que todo lo que hagamos tiene que estar de acuerdo, conforme a la palabra del Señor. Dice el texto áureo, Salmo 119, 7, dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Amén. Vamos a repetirlo todos juntos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ya aquí la palabra del Señor nos ha comenzado a hablar, ¿verdad? Para lo cual se va a basar nuestro estudio. Vamos a estar leyendo nuestra lectura antifonal, como de costumbre, ¿verdad? Uno yo y después otro ustedes. Y dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú me encargaste que sean guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado cuando te fueses a todas las mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más de todas las piedras. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Se pudieron notar todo este pasaje que estuvimos viendo. Casi en la mayoría de textos habla acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice, cuando habla de ley, está hablando de la palabra de Dios. Cuando habla de testimonios, de la palabra del Señor. Cuando habla de estatutos, también de la palabra del Señor. Cuando habla de justos juicios, está hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? En todos estos versos encontramos que tiene algo que ver con lo que es la palabra del Señor.
Y antes, hermano, de empezar, ¿verdad?, con nuestra clase, yo quería preguntar, yo mismo me hacía esta pregunta, pero me gusta ver la reacción o lo que cada uno piensa de igual manera, ¿verdad? ¿Por qué usted cree o por qué usted piensa por qué piensa que se debe leer la palabra del Señor o para qué usted la lee? O en otras palabras, ¿por qué se estudia la palabra del Señor o para qué usted la estudia? ¿Verdad? ¿Alguien me puede decir por qué usted estudia la palabra del Señor o por qué la lee? Yo creo que todos estudian, ¿verdad o no? Porque nuestra guianza es la forma en que realmente debemos caminar para poder alcanzar nuestra salvación y ser obedientes al Señor, porque si no la leemos... Yo creo que la palabra la leemos para poder entender y llevársela a otros que la necesitan, que eso es lo que requiere la palabra. Para poder entenderla y llevársela a otros. A otros que no conocen a Cristo. Amén. Hermana. Recuerden, hermano, para mí que la palabra es Dios hablándonos. La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros la leemos y es como si Dios no la estuviera hablando. Y es muy importante porque la fe viene por el oír y hablar la palabra, leer la palabra. Amén. Leer la palabra del Señor debe de ser nuestro deleite, ¿verdad? Exacto. Debe de ser nuestro gozo, debe ser una suma alegría para nosotros el estar meditándola y estudiándola. Ani. El versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que cuando leemos la palabra del Señor, conocemos qué es lo que le agrada y le desagrada al Señor. Dice que la palabra es lámpara que nos guía. El principal motivo de leer la palabra del Señor debe ser como un espejo que nos enseña cómo estamos y nos guía a cómo agradar a Dios. Amén. Ese es uno de los principales. ¿Alguien más? Julio, usted que es bien lector de la palabra, ¿qué usted cree? ¿Por qué usted lee la palabra de Dios? La palabra nos guía a buscar la verdad y la verdad porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando uno lee la palabra de Dios se siente fortalecido. Yo me siento fortalecido cuando leo la palabra de Dios. Amén. Yo podría pensar, ¿verdad? Espero que no así sea, pero que algunas personas leen la palabra del Señor o la estudian porque la ven como una obligación únicamente, ¿verdad? Otros porque que tienen que leer la palabra del Señor y lo leen como cumpliendo nada más. Y otros pues la leen porque según quieren ser más sabios, y otros pues la leen también porque creen que ya con leerla ya le están haciendo un favor a Dios, ¿verdad? Y que ya Dios va a estar contento porque estamos leyendo la palabra, su palabra, ¿verdad? Pero el motivo principal es lo que dijo Ani. ¿Por qué? Porque leemos la palabra del Señor porque queremos perfeccionar nuestra vida espiritual con Dios. Leemos la palabra del Señor porque, como dijo nuestra hermana Norma, es Dios hablando a nuestros corazones. Nadie más en este mundo, ¿verdad? Ni los sabios, ni los científicos nos va a dar una palabra como nos la da Dios, ¿verdad? De la manera como el Señor nos habla. Y hermanos, hay otros que leen la palabra del Señor pues para sus propios beneficios, ¿verdad? Para negociar, para lucrar con la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros tengamos claro por qué leemos la palabra del Señor o por qué tenemos que leerla, ¿verdad? Por qué tenemos que estudiarla. Cada vez que nosotros nos agarremos la Biblia debe de haber un motivo, ¿verdad? Debe de haber por qué nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor. Pero no la vamos a estudiar nomás por estudiarla. Voy a agarrar de tarea leerme un capítulo todos los días y ya con eso pues ya me tengo que sentir bien. No, sino que vamos a leer la palabra del Señor para que el Señor nos hable, para ver nuestra vida espiritual, cómo estamos delante del Señor, para limpiarnos, para purificarnos. ¿Por qué? Porque si nomás la leemos y no se nos queda, hermano, cómo nosotros vamos a ser limpios, cómo nosotros en el momento indicado en que estemos ante cualquier situación, cómo nos va a hablar si no retenemos la palabra del Señor. Marco. El Señor reprendió a aquel que se le acercó con la intención de darles el pan del día.
porque nada más pidieron para su bienestar y vivir conforme a este mundo. Entonces el Señor los reprendió grandemente y los discípulos se sorprendieron y dijo, Señor, esas palabras lo dañaron. Entonces dijeron, no, si quieren irse ustedes también váyanse. Entonces el Señor les dio a entender otro énfasis del entorno donde estaban viviendo. Ustedes quieren palabras de aquí, naturales, se las puedo dar, pero mi palabra no es solamente cómo vivir aquí, sino ir más allá, que es lo espiritual. Entonces le dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida, o sea, vida eterna? Entonces el propósito de la Biblia es encontrar, dice la Biblia que si escudriñas te vas a sentir bien, no nada más en lo natural, sino en lo espiritual, lo que realmente tiene valor, que es la vida eterna. O sea, la palabra es la vida eterna por el cual nos va a llevar al Padre. Amén. Y una de las maneras, hermano, como nosotros podemos adorar al Señor es leyendo su palabra, ¿verdad? Dice, el tema dice, la adoración está basada en la palabra del Señor. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué la adoración no es algo que nosotros podemos hacerlo como nosotros queramos? No, sino que, ¿verdad? Hay ciertos requisitos para que lo que nosotros hagamos sea agradable ante la presencia del Señor. Vamos a leer un poquito aquí en la introducción, para que entendamos más o menos el trasfondo de esta palabra. Dice, dice, el autor del Salmo 119 parece haber sido un consagrado maestro de la ley, un hombre íntegro y muy bien informado de todo el consejo de Dios. O sea, no era cualquier persona la que estaba escribiendo aquí, sino que era alguien que tenía bien claro, ¿verdad?, lo que constituía la palabra del Señor para él. Dice, los comentaristas creen que debido a su estricta observancia de la palabra y su exigencia a otros, este salmista era víctima de persecución y maltrato. El tema único de toda esta bella pieza poética es la de la ley o la palabra de Dios. Sin embargo, los primeros 16 versos no solo exaltan la palabra, sino que relacionan íntimamente con la adoración. Bueno, el énfasis en esta lección es que la adoración a Dios, para que sea efectiva, tiene que estar arraigada en los conceptos divinos de la palabra inspirada. Si no es así, las prácticas devocionales no serán más que actos, costumbres religiosas como las del resto de la gente. Las sectas han sido establecidas en tradiciones, leyendas o interpretaciones de pasajes aislados de la Biblia, la cual ha creado mucha confusión, ¿verdad? Y gracias a Dios que nosotros no dependemos, ¿verdad?, de solamente partes, o que la palabra del Señor nos dio por partes y nos dio completa, ¿verdad?, a la cual nosotros sin ninguna razón para equivocarnos podemos acudir a ella cuantas veces queramos. Por eso, hermanos, se ha dicho que la comunión con Dios es personal, ¿verdad? No es en grupo, sino que es personal, porque es Dios hablando directamente a nuestro corazón. Ya depende de nosotros, ¿verdad?, si queremos hacerlo bien, conforme a la palabra o conforme a nuestro propio parecer. Y es por eso, hermanos, que se han dado muchas maneras. Usted se ha dado cuenta que diferentes iglesias tienen muchos métodos, diferentes metodologías para adorar a Dios, ¿verdad? Pero la verdadera adoración que el Señor requiere es la que sale de aquí, de nuestro corazón, ¿verdad? No nos podemos dejar llevar con aquellos grandes cosas que vemos, glamurosas, ¿verdad? De gente vestida de una manera y haciendo coro y todas aquellas decoraciones, ¿verdad? Realmente deberían de preguntarse, ¿será que Dios sí quiere que le adoremos, ¿verdad? ¿Será que estar haciendo agradable delante del Señor o únicamente porque se ve bonito, ¿verdad? Pero más sin embargo, hoy vamos a entender muchas cosas de la manera como el Señor quiere que nosotros le adoremos, y es a través de su palabra. Voy a pedirle a un hermano que lea, por favor, el versículo 1 del Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Aquí la palabra, hermanos, bienaventurado, como lo hemos estado viendo en Mateo 5, el Señor lo mencionó muchas veces, ¿verdad? Que pues viene del griego Macario, ¿verdad? Macario es felices, dichosos, ¿verdad? O más que felices, la palabra bienaventurado. Y de la bienaventuranza, que quiere decir, hermano, no es que
digamos, soy bienaventurado porque nací en los brazos de una familia rica, o soy bienaventurado porque, como dicen, todo me va bien, no, sino que dice la palabra, como lo leyó nuestra hermana, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, ¿verdad? Los perfectos de camino, dice la palabra, hablando de perfectos, dice que cuando el cordero, ¿verdad?, que iba a ser presentado para que el sacerdote lo pudiera sacrificar con Dios, dice que tenía que ser perfecto, ¿verdad?, de una manera que no tuviera, que no estuviera cojo, que no le faltara una manita, sino que fuera completamente perfecto, porque esto iba a simbolizar a nuestro Señor Jesucristo el día en que Él iba a venir a morir a esta tierra. Entonces, bienaventurados los perfectos de camino. Perfecto no se está refiriendo, ¿verdad?, que una persona que, digamos, ya no comete errores, una persona que ya trascendió y pues ahora ya no hace pues lo que hacen aquí en la tierra, no, sino que perfecto se está hablando a una persona madura, una persona, ¿verdad?, que ha agarrado experiencia a través de la palabra del Señor. Dice los perfectos de camino, y ese camino lo vemos que ese camino es Jesucristo, los que tratamos siempre de agradar a Jesucristo, los que andan en la ley de Jehová. Hermano, pero para que podamos ser bienaventurados tenemos que tener palabra de Dios, ¿verdad? Porque dicen en la ley de Jehová, ¿verdad? Tenemos que tener claro lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. De otra manera, sería difícil agradar al Señor. De otra manera, podríamos ser perfectos, ¿verdad? Y para que podamos ser perfectos, deberíamos de ser algo que encaje completamente en para lo cual la cosa o el ser humano ha sido creado, ¿verdad? Que encaje completamente. Por ejemplo, cuando usted va a comprar un carro nuevecito, ¿verdad?, del año, va al dealer, y si tiene una apachadura por ahí, ¿verdad?, usted no lo va, ya con ese, por un rayocito que tenga, usted ya no lo va a comprar, ¿verdad?, va a ir a buscar a otro. Y así, de esa misma manera, hermano, el Señor requiere de nosotros que seamos perfectos, ¿verdad? O sea, que seamos maduros, que nos deleitemos en su palabra. Dice, si el pueblo de Dios no contara con la revelación escrita, ¿cómo podría enterarse de su voluntad divina para la vida de los que le adoran? Tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Jesucristo carecerían de normas y directrices para el desarrollo de sus actividades. Sin la orientación que encontramos en las Escrituras, la adoración a Dios sería tan oscura y confusa como las prácticas religiosas de los pueblos paganos. Si no contáramos con esta palabra del Señor, hermanos, que la tenemos clara aquí, saber cuántas locuras haríamos para agradar al Señor, ¿verdad? Cuántas cosas inventáramos para tratar, ¿verdad?, de que lo que hagamos sea grato delante del Señor. Mas sin embargo, hermanos, tenemos esta palabra que nos lleva directamente a la presencia del Señor si la hacemos, ¿verdad?, y la guardamos y la atesoramos en nuestro corazón y la practicamos. Dice, pero por voluntad del mismo Dios que demanda nuestra alabanza y devoción, nosotros contamos con una guía oportuna. Gloria a Dios por eso, porque el Señor no nos dejó hacia la deriva, sino que nos marcó el camino, nos dejó preceptos, ¿verdad?, nos constituyó leyes para que nosotros pudiéramos ser santos delante de su presencia. Y así, hermanos, la única manera como nosotros podemos hacer las cosas bien hechas, como a Dios le agrada, es a través de su palabra. Hablando un poquito, ¿verdad?, dice abajo, dice, una vida íntegra requiere de una conducta honesta y sincera delante del Señor. Íntegros de camino son los que han aceptado a Cristo como Señor de su vida, leen diariamente la palabra de Dios, dejan que el Espíritu Santo los guíe paso a paso. Todo esto es necesario para estar en condiciones de alabar al Señor y darle honra, ¿verdad? Vemos la importancia que es estar todos los días meditando en la palabra del Señor. No podemos, hermanos, dejar un día, 2 días, 3 días sin estar estudiando la palabra del Señor.
Porque ¿qué nos pasaría, por ejemplo, hablando en lo físico, en nuestro cuerpo, si nosotros, por ejemplo, no cenáramos esta noche? ¿Cómo nos sentiríamos al otro día? Con hambre, ya como esto de las 8 o de las 10 ya estaríamos desesperados por comer. Así es nuestra alma también, de la misma manera. Cuando nosotros no alimentamos nuestra alma se desespera. Y si continuamos en ese proceso, hermano, de que solamente cuando venimos a la iglesia, va a pasar como nos hablaba nuestro hermano Alex el viernes, ¿verdad? Nos enfriamos. Ya después ya nos da igual leer o no leer, escuchar o no escuchar. Nos da igual venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Pero es, hermanos, porque nuestra vida espiritual, ¿verdad?, está muerta, está fría. Pero para que la podamos nosotros revivir, tenemos que leer la palabra del Señor, porque esa es la que nos da vida. Dice, la palabra conduce a una búsqueda eficaz de lo espiritual. Voy a pedirle a alguien que me lea, por favor, del 2 al 6 del mismo capítulo. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. Amén, gracias, hermano. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, ¿verdad? Encontramos una vez más la palabra que dice bienaventurado. Dice, la palabra conduce a una búsqueda eficaz de lo espiritual. Guardar los testimonios de Dios. Con esta expresión hebrea, el salmista se refiere a la observancia cuidadosa y obediente de cada una de las enseñanzas prácticas de la palabra de Dios, desde el arrepentimiento y la conversión hasta la llenura del Espíritu Santo y la entrega total al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Todos esos pasos nos conducen a una vida agradable al Señor. Algo que tenía el pueblo de Israel bien presente era, ¿verdad?, que siempre que el Señor les daba un triunfo, que siempre que el Señor les daba una victoria o algún milagro hacía, ellos adoraban a Dios. Ellos glorificaban a Dios. Incluso vemos que en algunos casos ellos componían cantos, ¿verdad? Y empezaban a exaltar el nombre del Señor. Guardaban los testimonios, guardaban lo que el Señor les estaba haciendo. Y el Señor, pues, eso le agradaba, eso le gustaba. Y el Señor se glorificaba más en la vida de ellos. Marco. Sí, incluso esta bienaventuranza no es nada más de reflejar lo que el ser humano tiene que tener o sentir, sino el deleite que está en obedecer a Dios. Entonces, si tú te das cuenta que empieza en la bienaventuranza, bienaventurados los perfectos, en el 2 dice bienaventurados, ¿verdad? Entonces, los que siguen sus estatutos y leyes. Y eso me recuerda esta enseñanza de mi nena, que le estoy enseñando a manejar. Ella va a ser bienaventurada cuando tenga su licencia y ande sola en la ley que le va a dar el privilegio de andar libremente por este país. Y eso es lo que nos dice, tú eres bienaventurado porque has conocido la ley, has andado sus estatutos, ahora lo aplicas a tu vida. Y muchas veces no hacemos eso, conocemos la ley, ¿verdad? Queremos vivir, pero no la aplicamos a la ley. Queremos que los otros la apliquen, pero nosotros no la aplicamos. Entonces lo que le digo a mi nena, si tú quieres realmente ser libre y no andar con preocupaciones, o sea, quieres ser bienaventurada, tienes que aprender la ley para poder andar libremente. Y eso es lo que está diciendo. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y aquí guardar sus testimonios, ¿verdad?, en sí es la misma palabra que le dan a Timoteo. Guarda de hacer todo como está escrito, todo lo que se ha ordenado, ¿verdad? O sea, en otras palabras, procura, ¿verdad?, diligentemente o haz o la acción, ¿verdad?, que dice guarda tus testimonios, ponlos por obra, ¿verdad? Practícalos, no solamente los practiques, sino confiésalos, testifica, ¿verdad? Di cuán grande es tu Dios, o sea,
exalta a tu Dios por lo que hizo en tu vida, o por lo que está haciendo, o por morir en la cruz del Calvario, por derramar su sangre, por perdonarte, ¿verdad? Esa es la manera. En ese entonces, bueno, aunque aquí está hablando del Antiguo Testamento, pero la palabra, ¿verdad?, da motivos para hablar también del Nuevo Testamento. Y dice, los que guardan los testimonios y con todo el corazón le buscan, ¿verdad? Hermanos, estaremos cumpliendo, estaremos buscando al Señor con todo nuestro corazón, o habrá en nuestro corazón todavía algo que nos está impidiendo hacerlo. Esta palabra de bienaventurado nos quedará en nosotros, ¿verdad? Estaremos viviendo la palabra plena, ¿verdad?, en nuestro corazón, como nos está diciendo, porque dice con todo el corazón le buscan. Antes de cualquier cosa, primero buscan a Dios. Jesucristo, ¿verdad?, dice que todos los días, en las mañanas, dice que amanecía, dice, orando allá en el monte, ¿verdad?, en las montañas donde él iba, él buscaba a su Padre con todo su corazón. Lo buscaba, clamaba, buscaba ese momento para estar en íntima comunión con Dios. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Solamente, hermanos, si estamos en los caminos del Señor, cuidamos nuestra vida de no cometer, ¿verdad?, faltas, de no cometer ningún tipo de pecado, porque si hemos estudiado, si hemos entendido lo que es la palabra del Señor, ¿verdad?, nos va a cuidar de ser rectos, de ser puros delante de su presencia. Dice, vamos a leer un poquito, dice, sin santidad nadie puede adorar al Señor. En el versículo 3 el énfasis recae sobre la santificación, que es la norma de vida que Dios demanda de su pueblo. El salmista asegura que no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aquí la palabra camino se usa como sinónimo de ley o de palabra de Dios. Esto trae a la mente del lector el cuadro de una persona que se dedica cuidadosamente a entender y poner en práctica cada detalle de la revelación que tenga que ver con su vida en este mundo. La santidad es un requisito ineludible para mantener una comunión personal con Dios. El autor de Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el motivo, hermanos, por lo que nosotros tenemos que escudriñar continuamente, acudir al Señor, cómo está nuestra vida delante de Él, viviendo una vida en santidad. Si estamos viviendo una vida engañosa, si estamos viviendo una vida turbia, si estamos viviendo una vida no agradable delante del Señor, hermanos, es que todavía no hemos comprendido, ¿verdad?, la manera en que nosotros tenemos que adorar a Dios. Con esto no estoy diciendo de que a lo mejor tenemos algo por ahí y hemos venido a adorar al Señor y el Señor tal vez no esté agradado, el Señor no está recibiendo nuestra adoración, no está recibiendo nuestra oración. No, hermanos, sino que cada día de nuestra vida tenemos que acudir al Señor la manera como nosotros vamos a adorarlo, como nosotros vamos a agradarle, porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. ¿Cómo puede el Señor, verdad, recibir la oración de una persona que ahorita está aquí cantándole y al rato en la calle, donde quiera que va, está portándose como una persona que no conoce a Dios, verdad, participando en chistes, participando en pláticas, verdad, del mundo, en pláticas mundanas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor? Entonces nos podríamos preguntar, ¿podrá esa alabanza, podrá esa oración ser recibida en el cielo? ¿Podrá Dios escuchar, verdad, esa petición, verdad? Entonces dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y sigue diciendo, y si no podremos ver al Señor cuando venga por los suyos, tampoco podremos adorarlo y tener comunión con Él ahora, a menos que nuestra vida esté santificada. Esta santificación solo se obtiene por el poder purificador de la sangre de Cristo y una aplicación directa de la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Razón tuvo el salmista, pues, decir que no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Si hay algo, hermanos, que todavía está estorbando nuestras oraciones, que todavía está estorbando nuestra comunión con Dios, es porque todavía hay algo que no nos ha quedado claro.
es porque hay algo todavía que no hemos dejado que la palabra del Señor entre dentro de nosotros, ¿verdad? Es porque todavía nos falta, si todavía sentimos cosas, atracciones, ¿verdad? Hacia el pecado, hacia el mundo, no es la culpa, ¿verdad?, de Dios, sino que todavía no hemos entregado completamente nuestra vida al Señor. Alex. En Lucas 18:35 dice que cuando Jesús se está acercando a Jericó, encontró un ciego y dice que estaba junto al camino. Y cuando estaba junto al camino, lo que estaba haciendo era mendigando. Cuando nosotros no estamos en el camino correcto, como tú estás diciendo ahora, el Señor no va a recibir nuestras peticiones, no va a oír nuestra voz, porque estamos junto al camino, no estamos en el camino. Y esta palabra, hermanos, no es difícil, ¿verdad?, de aplicarla a nuestra vida, no es difícil de interpretarla, ¿verdad? No es difícil de decir, es que no la entiendo. ¿Por qué? Porque si la palabra es tan clara, hermanos, que nos va hablando, pero tenemos que estudiarla, tenemos que venir a la palabra del Señor. Hay gente que no estudia la palabra del Señor. Hay cristianos, ¿verdad?, que nomás se conforman con el mensaje que dice el pastor, con lo que dicen. Hermano, eso es nomás un poquito. La palabra del Señor las tenemos 24 horas al día para ir a ella cada vez que nosotros, ¿verdad?, sintamos esa necesidad. Entonces, es importante, hermanos, que nos pongamos de acuerdo con la palabra del Señor para que podamos tener una vida agradable a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Si todavía no le damos la importancia que se merece la palabra de Dios, pidámosle al Señor que ponga esa hambre, que ponga esa sed en nuestro corazón, de que el Señor nos enseñe, ¿verdad?, cómo nosotros podemos enamorarnos más de la palabra. Sí, y no sé si estoy mal, me corrigen, pero Jesús cuando vino, ¿verdad?, Él empezó con las bienaventuranzas, ¿verdad? Amén. Él empezó a decir, bienaventurado aquel que es humilde de corazón, bienaventurado el que... Bueno, con las bienaventuranzas. Entonces, ¿a quién fue que le dijo sino a su pueblo, verdad? Empezó con su pueblo, el pueblo judío. Ellos entendían y conocían muy bien los mandamientos, el concepto, lo que le agradaba a Dios, que era según lo que estamos leyendo ahorita, o en donde estamos ahorita. El problema está en no conocer. Sí, sin santidad nadie verá a Dios. Y a veces vemos que aquella persona, por más de que trata, no puede. Entonces tú le dices, oye, si no te apartas, no vas a ver a Dios. Pero para mí, no es lo que quiere decir el texto. Cuando dice que sin santidad nadie verá a Dios, o sea, no importa qué tú hagas, porque tú puedes estar ahorita 100% con el Señor, porque vienes de ayunar, vienes de orar con el Señor y estar en la misma presencia del Señor, pero en un momentito cuando sales, por lo que haya sido te reíste de un chiste, entonces ya dijiste, ay, ¿me entiendes? O sea, lo que está haciendo un énfasis es en el deleite que está, que no eres nada sin la voluntad del Señor. Entonces, cuando yo tengo ese concepto de que haciendo los preceptos que el Señor hace y me deleito en ellos, sé que aunque falle, ese momento me va a traer al camino, como dijo Alex, me va a meter al camino de agradar a Dios. Entonces la segunda vez ya no lo hago otra vez. O sea, ¿sí me voy a entender? Entonces lo que me llama mucho la atención es que sin santidad, sí, o sea, sin apartarse de lo malo, porque estamos en un mundo pecaminoso y nos estamos envolviendo entre la gente y entre el mundo, pero dice apartarnos de más, o sea, es lo que dice aquí en el precepto del Señor, lo que quiere el Señor. Por eso el Señor les dijo, bienaventurado, no porque hagan algo, vayan a hacer algo, sino porque ya sabían ellos el conocimiento del Señor. Y cuando tú tienes el conocimiento, entonces lo pones en cuenta. ¿Quién es el que te recompensa? El Señor. Fue lo que hizo Jesús cuando vino. No sé si esto es un principio de la bienaventuranza, de ellos conocer que conocían los preceptos de que va Dios. O sea, tenían el Torah en ese momento cuando vino Jesús. Entonces, conforme ellos se basaban al Torah. Amén. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, no es únicamente como para decir,
yo quiero ser mejor ser humano, ¿verdad? Yo quiero hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? No es solamente eso, sino que es apartarnos del pecado, apartarnos, ¿verdad?, de la corrupción, apartarnos de todo aquello que nos aparta de la voluntad de nuestro Dios. Dice el versículo 4, tú encargaste, dice, esto fue refiriéndose a Dios, ¿verdad? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, como dijo Marco. Claramente esto fue dado a Moisés. A Moisés le dijeron que tenía que guardar sus mandamientos para que todo le fuera bien donde quiera que fueran. Pero aquí el mismo Dios diciéndolo, les dice, mismo Dios encargando que sean muy guardados tus mandamientos. ¿En dónde vamos a guardar los mandamientos del Señor? ¿Verdad? Los vamos a dejar en el carro, los vamos a dejar allá en la gaveta, los vamos a guardar ahí hasta el próximo domingo, los vuelvo a agarrar otra vez. No, sino que los guardáramos en nuestro corazón, ¿verdad? Que los tuviéramos ahí. ¿Por qué? Porque si esa palabra está en nuestro corazón, hermanos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, ¿verdad? Lo primero, antes de cometer algún tipo de falta ante Dios, es lo que va a surgir de nosotros, es lo que nos va a hablar, es lo que nos va a decir. Tú no puedes hacer eso porque tú eres hijo de Dios, tú eres pueblo de Dios, tú no puedes hacer el otro porque eso no le agrada a Dios. Dice el 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entendamos claramente, cuando dice ojalá fueran guardados mis caminos, entendamos, hermanos, que este libro es un libro poético, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo de esa manera. Hablando, ¿verdad?, el salmista dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Por qué aquí dice que ojalá fueran ordenados mis caminos? ¿Por qué dice eso? Porque, hermanos, nosotros como seres humanos, ¿verdad?, a veces nos dejamos llevar por las emociones, a veces nos dejamos llevar, ¿verdad?, por lo que estamos viendo, por las circunstancias, por decirlo así. Mas sin embargo aquí se le pide encarecidamente a Dios cuando le dice ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O sea que nosotros por nuestra propia cuenta va a ser difícil mantenernos, va a ser difícil guardar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero aquí él dice ojalá y fueren ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Dice entonces el 6, ¿verdad? No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que está confiadamente clamando al Señor, buscando a Dios, tratando de agradarle en todo, ¿verdad?, jamás va a ser avergonzada. O dígame usted, alguna vez, ¿verdad?, en su vida, si en algún momento usted falló contra Dios, usted cometió un pecado, usted hizo una falta y vino y se arrodilló ante Dios, ¿cómo se sintió usted? ¿Se sintió normal, como que si nada hizo? ¿Se sintió normal, como que si lo que pasó pues ya quedó atrás? No, hermano, da vergüenza. Uno se siente, Señor, te fallé. Esa misma vergüenza, ese mismo dolor que Pedro sintió cuando negó al maestro, ¿verdad? Eso mismo, hermanos, a veces tenemos que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque si el Señor ha sido bueno con nosotros, el Señor nos ha dado todo, el Señor dio a su Hijo, nos salvó, nos rescató, estábamos nosotros perdidos, ¿verdad? Entonces, al nosotros faltarle a Él cuando Él no nos ha faltado, nos da vergüenza pedir ante el Señor, ¿verdad? Por eso dice, entonces no sería yo avergonzado, dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos. O sea que atender a los mandamientos del Señor nos hace vivir una vida, ¿verdad?, íntegra y limpia delante del Señor. Marcos. Milo, ahí cuando dice ojalá no quiere decir, hay un dicho que dicen por ahí, si Dios quiere. No sé si tú has oído eso, cuando dice Dios quiere, ay hermano, voy a hacer tal cosa, bueno, si Dios quiere, entonces lo voy a hacer. No, pero el Señor te está dando tus leyes y tus estatutos para que los guardes, entonces Dios quiere, solamente tienes que hacerlo. Entonces eso debe ser como ahí está diciendo, ojalá fuesen ordenados mis caminos, está como haciendo una exclamación, como si Dios quiere. Que fueron, o sea, quiero mantenerme, pero si Dios quiere. No, el Señor te dio los estatutos
Dice, ojalá fueran mis caminos para guardar tus estatutos. O sea, el Señor quiere, ahora resta de ti hacerlo, ¿no? Es así, más o menos. Sí, pero como te digo, esta palabra es como una poesía que le está dando aquí el salmista. Ajá. Entonces, él se refiere a que ojalá, puede ser así como que si Dios quiere, pero en otras palabras... Puede ser como yo soy débil y como Ajá. soy débil, Sí. pudiera fallar. Ojalá y no falle. Sí. Para que entonces no tenga yo que venir avergonzado delante de Él a pedir perdón y a caminar por el camino, pero ya con esa falla en su vida. Amén. Porque es Dios el que ordena nuestros pasos, ¿verdad? Es Dios, el Espíritu Santo, el que nos prepara, el que nos, por decirlo así, el Espíritu Santo es como la persona que prepara a la novia, ¿verdad? Para ir ante el novio, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos mira de pie a cabeza. Por ejemplo, cuando alguien va a llevar a una novia a presentarla ante el novio, ¿verdad? No tiene que ver ni una manchita, ni de maquillaje, ni nada arrugado, sino que tiene que ir perfecto, ¿verdad? Entonces, entendemos que esta palabra dice, fueron ordenados mis caminos. El único que nos puede ordenar es la palabra del Señor para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, ¿verdad? Aquí está de esa manera, pero nosotros podríamos ponerlo al revés. Podríamos poner primero, cuando atendiese a todos tus mandamientos, entonces no seré avergonzado, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor, tomándolo así, ¿verdad? Porque pues entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. Bueno, debería de ser diferente, ¿verdad? Dice, lo que se necesita para guardar los estatutos de Dios en el verso 5 y 6 de esta segunda estrofa del himno didáctico, se prescribe dos actitudes indispensables para que el creyente pueda guardar la palabra de tal manera que le sea agradable a Dios. Caminos ordenados, el salmista aspira. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El creyente que quiere guardar la palabra de Dios para mantener con Él una comunión personal, tiene que ser ordenado. El orden mental y emocional es necesario para entender los estatutos divinos. Una persona de mente fluctuante y de una disposición psicológica demasiado susceptible y emotiva puede desear más de Dios, pero es incapaz de persistir en la búsqueda tranquila y sosegada. O sea que podemos tener las buenas intenciones, podemos decir sí, la Biblia es la palabra del Señor, sí, el Señor se glorifica, sí, el Señor puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Si entendemos que el Espíritu Santo vino para ser nuestro guía, pero hermanos, nuestras intenciones están ahí, nuestros buenos deseos están ahí, pero hacerlo, practicarlo, ¿verdad? Y es lo que él está diciendo, ¿verdad? Que el que nos lleva para allá es el Espíritu Santo y es la palabra del Señor. Por eso dice, dice, atención total, el 6 sigue diciendo, el aprendizaje bíblico y la aplicación del mismo a la vida real solo se logra cuando el creyente pone toda su atención en la palabra de Dios. Para esto debe hacer a un lado la pereza, el sueño, las distracciones y compromisos personales, ¿verdad? Qué bonito se escucha cuando decimos, el Señor nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. El Señor dice que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Nos dice la palabra, lo creemos, lo entendemos, ¿verdad? Pero la cosa es hacerla, ponerla por obra. Pero también dijo el Señor que este género no salía sino con ayuno y oración. Podemos tener los buenos deseos, hermanos, podemos comprender, pero dice, mire lo que dice, ¿puede usted sostener su atención en un tema bíblico más de 20 segundos? O como la mayoría de personas, deja usted que su mente vuele de una parte del mundo a otro mientras el maestro o el predicador se esfuerza en comunicar lo que Dios quiere decir, ¿verdad? ¿Podríamos hacer eso, hermano? ¿Podríamos dejar de hablar cuando el predicador está hablando? Sí. ¿Podríamos dejar de ver el teléfono cuando la palabra del Señor está siendo expuesta? Sí. Podríamos hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, eso ya
ya queda a su criterio, a su conciencia, ¿verdad? Lo que nos está hablando aquí. Entonces, es lo mismo, hermanos. Si el Señor no ordena, no, por eso dice, ojalá el Señor ordenara mis pasos. Ojalá el Señor me pusiera ahí, tal y como yo debo de aceptarlo, tal y como yo debo de recibir, tal y como yo debo, ¿verdad?, de estar atento a lo que Él me está diciendo. Aunque puede ser que te concuerde con tus hechos, lo que tú estás profesando, se puede también decir así. ¿Sí? Ordenar los caminos para que cuando yo predique no sea avergonzado, porque va a decir, pero se ve con su cigarrito, o maltrata a la esposa, o dice groserías. Sí. Porque, hermanos, a veces nos llenamos un poquito cuando decimos que tenemos sana doctrina, ¿verdad? Que no somos como nosotros, que pues predican prosperidad, que predican aquí, que predican allá. Pero si tenemos sana doctrina, hermanos, ¿de qué sirve que tengamos sana doctrina si no la estamos practicando, ¿verdad? Si nomás la sabemos, si nomás la aprendemos, si nomás traemos personas que nos hablan la palabra como debe de ser? Pero es lo que el salmista está diciendo acá. Ojalá fueran ordenados mis pasos, dice, ¿verdad? Ojalá que todo lo que yo escucho lo pueda poner por obra. Amén. Bueno, entonces, alguien que me pueda leer otro texto más, del 7 y el 8, de 119. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. O sea que si no aprende los justos juicios, no puede alabarlo con rectitud de corazón, ¿verdad? Lo hace como él quiere, ¿verdad? Como conforme a su parecer. Entonces dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, ¿verdad? Con guardar, no me dejes enteramente. Y aquí dice un poquito, hermanos, habla un poquito de esto. Dice, la alabanza que llena nuestras iglesias está pasando por momentos de crisis de contenido. Muchos de los cantos y coros que se entonan hoy carecen del sentido bíblico y teológico. Muchos cantan alegres al ritmo de guitarras y teclados melodiosos. Incluso muchos se sienten arrebatados en un torbellino de emociones cuando cantan. Pero, ¿entienden lo que dice el canto? Están cantando con el entendimiento mientras se deleita en su espíritu. Es nuestra alabanza, debe ser selectivo y distinguir los cantos que adoran y glorifiquen el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Se ha preguntado usted si sus canciones congregacionales están comunicando el Evangelio de Jesucristo a los oyentes o solo está sirviendo de alegre entretenimiento religioso? Así como el pueblo de Israel cantaba acerca del Éxodo y celebraba la vida de la nación con sus salmos, nosotros tenemos que proclamar en nuestro canto las verdades de la fe salvadora. Ahora, podría preguntarle, toda aquella música, todo lo que las canciones cristianas verdaderamente tendrán inspiración, ¿verdad? Llevarán adoración, llevarán un mensaje, llevarán, ¿verdad? Estarán de acuerdo con la palabra del Señor, o nomás su imaginación alguien las compuso, ¿verdad? Porque sonaba bonito, porque le ponen buena voz, porque le ponen buena letra, porque suena bien, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, todo lo que hagamos, ¿verdad?, tiene que ir conforme a la palabra del Señor. Por eso dice aquí que toda gloria tiene que ser a Jesucristo. Y a veces, hermanos, es lo importante también de estar adorando al Señor. Es lo importante de cantar al Señor. Porque es la única manera como nosotros le expresamos gratitud, ¿verdad? Es la única manera como nosotros podemos decirle al Señor, Señor, estoy tan contento y tan agradecido contigo por lo que tú hiciste en mi vida, o por lo que tú has hecho conmigo, ¿verdad? Entonces, hermanos, alabar al Señor, el momento de los cantos, de que el hermano pasa y canta, no es únicamente para tomar tiempo para que el predicador vaya a pasar. No es nomás por ocupar un espacio, no es nomás por, pues vamos a motivarnos, vamos a cantar y vamos a sentirnos bien, ¿verdad? No, hermano.
La alabanza tiene que ser con reverencia, la alabanza tiene que ser con sentido. Yo no voy a cantar nomás porque el hermano está cantando un canto, yo lo voy a seguir por lo que él está cantando. No solamente eso, sino que vamos a cantarlo, que las palabras que vamos a decir salgan de nuestro ser, salgan, ¿por qué voy a cantar este canto? ¿Por qué vamos a adorar al Señor? ¿Por qué vamos a cantar los cantos de avivamiento y los cantos de adoración, verdad? ¿Qué motivo llevan esos en mi vida, verdad? No nomás lo voy a cantar porque esos son los cantos que ellos cantan siempre. No, hermano, debe haber un propósito, un motivo por el cual nosotros vamos a adorar al Señor. Y hay personas que no les interesa. Hay personas que el hermano está cantando, ¿verdad? Y otros pues... bueno, que tenemos que tener la conciencia que Dios habita en medio de la alabanza. Y si el Señor está en medio de la alabanza, tenemos que hacerlo con reverencia, con un corazón dispuesto, con un ánimo voluntario. Gloria a Dios. Entonces tiene que ser algo que nazca del corazón, ¿verdad? Algo que no lo veamos nada más, ojalá que ya termine de cantar para que pase el predicador. Hermanos, y si ponemos nosotros a pensarnos como el tiempo de antes, cuando íbamos a la iglesia católica, tenemos que entrar para no hacer bulla. Y no se oía una voz ahí, hermano. ¿Por qué no podemos nosotros que estamos en la casa verdadera del Señor, hermano, estar con reverencia delante del Señor? Amén. Y ese es el motivo por el cual dice este texto así, miren, como leyó, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, ¿verdad? Milo, eso quiere decir que si no lo alabas, no tienes recto el corazón. Si no lo alabas, ¿sí? Si cuando viene a la adoración, que es una alabanza que realmente exalta el nombre de Dios y no lo alabas porque no te sale alabarlo, es porque no entendiste ese principio, entonces. No, y otra de las cosas también, hermano Marcos, ya que dijiste eso. Pues sí, porque... Otra de las cosas por las cuales a veces el creyente no adora a Dios es porque está ocultando algo en su corazón, ¿verdad? Y esto lo han dicho algunos. ¿Por qué no adoras a Dios? Porque hay algo en tu corazón que no te lo has declarado a Dios, que no lo has sacado a la luz, ¿verdad? Hay algo oscuro, ¿verdad? Que no te deja adorar. Pero pues eso es fácil, nomás hay que confesárselo al Señor, decirle, Señor, permite, dice que la palabra, la palabra nos hará libre, ¿verdad? O sea que la palabra nos limpia de toda nuestra mala conciencia que tengamos. La palabra del Señor es la única que nos puede purificar. Entonces, hace poquito tuvimos una Santa Cena aquí y la Santa Cena nos habla directamente a nuestro corazón. ¿Para qué hacemos una Santa Cena nosotros? Para que Dios nos purifique, para que Dios nos limpie, para entregarle todas las cosas al Señor. Lo que no deja de adorarle al Señor, eso tenemos que entregárselo a Él. Entonces, adorar a Dios tenemos que estar conscientes de que lo estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos, como dice, tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. No es nomás lo voy a hacer porque pues, los demás lo hacen, ¿verdad? Sino que voy a hacerlo porque hay un motivo en mi corazón, ¿verdad? El punto 2 que le diste hace un momento dice, sin santidad nadie puede adorar al Señor, que es en el versículo 13, hace un énfasis recae sobre la santificación, que es la norma de la vida que Dios demanda de su pueblo. El pueblo que no está santificado no le puede adorar. Y esa es, ahí está donde está la raíz. Dice que no adora porque no le ha entregado su vida al Señor. No tiene santidad, no tiene santidad. Amén. Pero, hermanos, si en algo dice la palabra que hemos fallado, tenemos un abogado como Jesucristo, ¿verdad? Y Él está dispuesto para perdonarnos y lavarnos de todos nuestros pecados. Vamos a leer un poquito más la palabra del Señor. Voy a pedirle a un hermano que lea, del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Aquí, hermanos, al hablar con qué limpiará el joven su camino, algunos creen que no se refiere únicamente a la persona que es tierna de edad, sino que a alguien que pues nuevo, que está empezando, ¿verdad? En la palabra
del Señor, y le está recomendando esto que dice: con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Si hay algo, ¿verdad?, que todavía nos hace falta en nuestra vida espiritual, de que creemos que todavía no hemos dejado totalmente aquella cosa que no nos deja acercarnos confiadamente ante el Señor, dice: con guardar tu palabra. Ahora dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, hermanos, para que podamos vivir una vida recta, agradable delante del Señor, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. No podemos hacer las cosas a medias, ¿verdad? Si aquí el salmista se cuidaba mucho, ¿verdad?, de no desviarse de los mandamientos del Señor, dice que él con todo su corazón, ¿verdad? No buscaba, por decirlo así, no buscaba algún bienestar, no buscaba algo, ¿verdad?, que sustituyera al Señor, sino que él se iba directamente a buscar al Señor con todo su corazón. De otra manera va a ser difícil, hermanos, que nosotros podamos, ¿verdad?, atender la palabra del Señor, someternos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, ya nos tocaron la campana, así que pues dice: la búsqueda de Dios con todo mi corazón. En el versículo 10, la atención del salmista se centra en el corazón. Entiéndase que si el término corazón se usa en la Biblia como un sentido figurado con referencia a las facultades de la personalidad, intelecto, sentimientos y voluntad. Cuando el verso 10 se dice: con todo mi corazón te he buscado, se da por hecho de que la búsqueda de Dios se envuelve en la totalidad del ser. Hacerlo de otra manera sería un fracaso. Jehová dice por medio del profeta Jeremías: entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor no se le esconde a nadie. El Señor no anda por allá donde nosotros no nos alcancemos, sino que el Señor está allí siempre. Cuando nosotros decidamos buscarlo, siempre el Señor va a estar ahí. No nos va a pasar como aquella mujer, ¿verdad?, la Sulamita, que dice que salió corriendo buscando a su novio, que ya se había ido y no lo encontraba, ¿verdad? Porque el novio llegó a la casa y le tocó la puerta, y que ella pues no lo salió a atender, sino que después que se fue, ella salió corriendo a buscarlo. No nos va a pasar eso, sino que el Señor siempre va a estar ahí delante de nosotros para escucharlo. O sea que si en el momento, si hoy nosotros decimos: Señor, ahora sí vengo delante de ti, te voy a buscar con todo mi corazón, habla mi vida, Señor, el Señor ahí va a estar, ¿verdad? No va a ser difícil, hermano, pero tenemos que tomar esa decisión, esa actitud de buscarlo con todo nuestro corazón. Así que, hermanos, vamos a darlo aquí, ¿verdad? Y pues pensando siempre de que si hay algo, hermanos, que nosotros podemos encontrar para buscar al Señor, ¿verdad?, es su palabra. De otra manera, hermanos, nos va a ser difícil. De otra manera van a pasar 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, ¿verdad? Y nuestra vida va a estar igual todavía como cuando recién aceptamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Tal vez vamos a tener conocimiento, ¿verdad? Pero ese conocimiento lo vamos a utilizar a veces para decir: yo sé, ya sé eso, ¿verdad? Y no lo vamos a poner por práctica. Bueno, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta tarde, y pues hasta aquí la clase y el tiempo con nuestra hermana Blanca.